Ok, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Soy Miguel Ángel Ramos Henderson, el coordinador nacional de la línea neuropsicológica. Y en esta oportunidad, al igual que en el ramo de procesos neuropsicológicos 1, he preparado una pequeña clase de repaso para la examinación nacional ya se nos viene encima, ¿no? En este caso, enfocado en los contenidos de procesos neuropsicológicos 2. Bien, de lo que preparé, pienso que hay tres bloques fundamentales que son la neurobiología de la emoción. Este es un ramo principalmente destinado a comprender las bases neurobiológicas de la emoción. Y en una segunda parte bastante contundente, al menos desde el programa, tenemos lo que son los trastornos neuropsiquiátricos y finalmente psicofarmacología. Pienso que esos son los tres bloques que permiten agrupar de mejor manera la información que les voy a presentar. Bien, trataré de ser breve. Es probable que muchas cosas se me escapen porque es mucho contenido sintetizado en 20 slides. La idea es no latearlos y centrarme en lo importante para este repaso. Bien, lo primero es contarles que así como los fenómenos cognitivos, los fenómenos o procesos, más bien dicho, los procesos emocionales son imposibles de reducir a una parte específica del cerebro. Bien, en efecto no tenemos un área de la angustia, un área de la alegría, no tenemos un área de la rabia, sino es que, tal como muestran estas representaciones gráficas, varias estructuras cerebrales participan de manera coordinada en cada una de las emociones más conocidas. Bien, ahora sí podemos encontrar diferencias en los patrones de activación de estas áreas, dependiendo de si éstas se perciben o se experimentan. Bien, por lo tanto, al igual que las nociones cognitivas, los procesos emocionales dependen del funcionamiento coordinado de varias estructuras cerebrales que tendrían entonces un patrón diferenciado de actividad dependiendo de la emoción que se está experimentando. Bien, ya se esbozan aquí algunas estructuras que son más importantes que otras para la evidencia emocional, por ejemplo la amígdala, ¿no? La amígdala se le denomina el centro emocional, pero esto lleva a pensar a las personas que toda la emoción depende de la estructura mencionada, en este caso la amígdala. Sin embargo, no es así, ¿no? Tenemos también la ínsula, la corteza orbifrontal o la IOFC, que nos da todos los aspectos más conscientes de la emoción. A diferencia de los animales o de las especies menos evolucionadas o las que nos siguen en términos evolutivos, nosotros somos capaces de tomar conciencia de esta experiencia emocional, atribuir causa a estas emociones y además denominar las emociones, les ponemos nombres a las emociones y asociamos toda la red semántica conceptual con estas manifestaciones fisiológicas emocionales y volvemos bastante complejo la experiencia emocional. Por este otro lado tenemos el PAC o la corteza cingulada anterior, que también tiene un rol bastante importante que ya se los voy a detallar. Bien, entonces la emoción se compone de un conjunto de respuestas autónomas. Bien, estas respuestas autónomas o vegetativas podemos sintetizarlas en aspectos simpáticos y parasimpáticos, es decir, tal como se ve en la lámina de la derecha, el sistema nervioso autónomo y su división simpática y parasimpática tienen un rol bastante importante en la emoción, en la fisiología de la emoción. Efectivamente, las emociones conllevan un cambio en el patrón respiratorio, dilatación de la pupila, contracción de órganos como el intestino, aumento de la frecuencia cardíaca, por tanto el corazón cambia su patrón de actividad también dependiendo de la experiencia emocional que estemos viviendo. Y todo esto mediado por una respuesta endocrina, generalmente. ¿Sí? El hipotálamo, nuestro centro regulador, que está ligado a la hipófisis, ¿cierto? La hipófisis o la glándula pituitaria va a liberar una serie de hormonas que van a provocar todos estos cambios fisiológicos que detallé. Entonces, inicialmente la emoción es una experiencia bastante dependiente de respuestas simpáticas y parasimpáticas y endocrinas, que ocurren de manera instantánea frente a determinados estímulos. Bien, eso es importante.
Si ven el lado izquierdo, tenemos a un señor recostado que tiene unos puntos en su columna y cada punto representa una lesión. Bien, y abajo en el gráfico podemos ver cómo una emoción, en este caso el miedo y la rabia, disminuyen su intensidad dependiendo del lugar de la lesión. Esto nos reafirma la idea de que la experiencia emocional se vive efectivamente en todo el cuerpo. Depende del cerebro, pero nosotros vivimos la experiencia emocional en todo nuestro cuerpo. Bien, y de aquí nacen algunas frases, ¿no? Mariposas en la guata, se me apretó la guata, y en fin, ¿no? Se me aceleró el corazón. Una serie de manifestaciones coloquiales que tienen cierto asidero en la realidad científica. Y efectivamente, cuando tenemos una lesión en niveles superiores de la columna, por ejemplo a nivel cervical, la intensidad de la emoción se vive menos intensa. Es decir, necesitamos de la propiocepción de nuestro cuerpo, es decir, de vivir cómo se experimentan los cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, para de esa manera nosotros con nuestras áreas superiores del cerebro valorar qué tan intensa es una emoción. En palabras sencillas, utilizamos bastante nuestras sensaciones corporales para evaluar qué tan intensa fue una emoción o no. Lo otro es que la emoción se compone de aspectos conscientes, ¿ya? Y de aquí se sostienen una lista importante de teorías cognitivas de la emoción, ¿m? Que hacen hincapié en procesos valorativos, en cómo nuestras valoraciones cognitivas, en cómo nuestras interpretaciones afectan la experiencia emocional. ¿Bien? Y podemos valorar las experiencias o los estímulos como agradables o desagradables, siendo esta la valoración más básica. Y desde el punto de vista consciente también somos capaces de ejercer control sobre estas manifestaciones fisiológicas que por sobre todo tienen un fin evolutivo, un fin, un propósito de movilizar la acción. ¿Sí? Están muy vinculadas a la motivación. ¿Ya? Entonces las emociones tienen una función adaptativa. Todas las emociones son igualmente útiles, dependiendo de la situación. Nuestra sociedad tiende a satanizar ciertas emociones, tiende a valorar negativamente la rabia o la angustia, pero lo cierto es que desde esta mirada la angustia tiene un propósito, y la rabia también tiene un propósito adaptativo. Por lo tanto, no enojarse, por ejemplo, se traduce en que estas personas no sean capaces de poner límites y sean fácilmente transgredidas, dado que nunca manifiestan molestia. Entonces, la molestia, la rabia, tendría ese fin adaptativo y muchos otros, ¿verdad? Pero no vamos a profundizar en eso en este pequeño repaso. Bien, entonces uno de los aspectos centrales es la respuesta autónoma, automática, y los aspectos más conscientes ligados a los procesos valorativos y a la posibilidad de ejercer control sobre las emociones y muchas veces a la imposibilidad de hacerlo. También una cualidad propiamente humana es que nosotros representamos imágenes internamente, podemos viajar en el tiempo, nuestras cortezas prefrontales y sus neuronas piramidales en conjunto con las áreas asociativas de las zonas posteriores son capaces de representar realidades mentalmente y podemos imaginarnos cómo va a ser el futuro y podemos también viajar al pasado y traerlo al presente. Y esas representaciones que hacemos en tipo de imágenes mentales también nos gatillan respuestas emocionales. También entonces podemos darnos cuenta que los recuerdos, por ejemplo, están fuertemente vinculados a emociones y la emoción tendría un rol modulador del recuerdo. Efectivamente, recordamos con mayor facilidad aquellas vivencias que son emocionalmente más intensas, ya sea agradables o desagradables, ¿no? Nos acordamos más de las muy malas experiencias y de las muy buenas experiencias. Y en efecto, las experiencias más bien neutras desde el punto de vista emocional son más difíciles de recordar. Entonces la emoción tiene un valor muy importante en el funcionamiento cerebral y cognitivo también. Disculpa. Bien. Otra cosa importante es que nuestra interpretación de la realidad, de los estímulos, también puede ejercer un efecto a nivel emocional. Así cómo percibimos la realidad y cómo le damos sentido a lo que estamos viviendo, también tiene un efecto en nuestra respuesta emocional. ¿Bien? Y
todo esto de la respuesta consciente para adelante está fuertemente ligado a áreas prefrontales del cerebro principalmente, ¿no? Que sostienen estos procesos interpretativos complejos. ¿Mm? Y entonces nosotros hacemos atribución de los estímulos. Tomamos el contexto, las situaciones y los estímulos para realizar juicios interpretativos. ¿Bien? Y estos juicios interpretativos afectan nuestra emoción. Y esta es la base de la psicología. O sea, nosotros hacemos psicología cognitiva, por ejemplo, hacemos psicoterapia, porque creemos que la interpretación del sujeto está afectando su bienestar emocional o su malestar emocional. Y entonces los psicólogos trabajamos sobre los procesos interpretativos de las personas para que se sientan mejor, para que puedan tomar otras decisiones, porque es otro punto muy importante en relación a las emociones. Las emociones están muy ligadas a la motivación y a la toma de decisión. Efectivamente, si no tenemos un marcador emocional o marcador somático, como lo denominaría Damasio, nos cuesta muchísimo decidir. Tenemos una serie de opciones y son las emociones las que nos ayudan a optar por una o por otra, o bien rechazar una alternativa por otra. Bien, cuando elegiste la carrera, tuviste un pool de carreras frente a ti, pero elegiste la carrera que escogiste porque esa te provocó mayor placer, mayor gusto, es decir, provocó una emoción, ese estímulo, el estímulo carrera psicología te provocó una mayor activación emocional y eso tuvo que estar mediando tu decisión. Si de todas las opciones ninguna provocó un patrón de activación diferenciado a nivel fisiológico, no hubieses elegido ni una o te hubiese costado muchísimo tomar una decisión. Bien, ¿qué cosa es importante aquí? Que como se ve ahí en The Brain Basis of Emotion, en la revisión metaanalítica del 2012, podemos ver que hay una postura localizacionista igualmente que en los aspectos cognitivos, que nos intentan mostrar que hay áreas específicas vinculadas a emociones. Por ejemplo, la ínsula que está en verde, esta zona medial de la zona del lóbulo temporal, de la cisura silviana, que está en verde, estaría vinculada al asco o al rechazo. La amígdala, más vinculada, que está en amarillo, ¿cierto? Más vinculada al miedo. Eh, en azul, la corteza cingulada anterior, que estaría más vinculada a la angustia, y en rojo, las cortezas prefrontales, que estarían más vinculadas a la rabia. Sin embargo, es una visión muy simplista. Necesariamente, estos estudios de resonancia magnética funcional necesitan de la postura psicologicista para dar esta interpretación a los fenómenos afectivos y cognitivos. Bien, entonces, eh, es como estas estructuras participan de forma eh, coordinada para dar una experiencia emocional, un proceso emocional afectivo congruente a la complejidad de la especie humana. Bien, vamos a ir revisando eso para que les quede más claro. Vamos por las estructuras. El hipotálamo, que está aquí abreviado y representado en color verde, es nuestro centro de regulación interno, regula cosas como el ciclo sueño-vigilia, la reproducción, el control de la temperatura, el hambre, la saciedad, la sed, y en las emociones también tiene un rol muy importante. Por ejemplo, la oxitocina, que es la hormona vinculada precisamente al vínculo, ¿no? Que está relacionada con nuestra tendencia a establecer vínculos con otras personas, es secretada desde el hipotálamo. Bien, asimismo, en el eje hipotalámico hipofisal adrenal, vinculado en el estrés, también el hipotálamo tiene un rol importante en este eje para realizar el feedback de regulación del cortisol, ¿no? Que es la hormona del estrés. Entonces, si nos sacan al hipotálamo, nuestra vida emocional se ve bastante afectada. No tendríamos este aspecto hormonal y de regulación propio de las emociones. Bien. Colgaditos del hipotálamo tenemos la hipófisis, pero aquí me salté a otra estructura muy importante que es el fornix, que está representado en amarillo y que va por debajo del núcleo caudado que está ahí y el putamen. Y esta estructura, el fornix, que está conectada al hipocampo, con el hipotálamo, tiene en su terminación los cuerpos mamilares, que están abreviados ahí en C-mami.
ahí podemos ver una conexión muy importante entre los aspectos hormonales y la memoria, ¿cierto? El hipocampo, que es fundamental para la codificación de la experiencia. Asimismo, tenemos ahí en anaranjado la corteza cingulada posterior y la corteza cingulada anterior, que también es muy importante en el proceso emocional. La corteza cingulada anterior se ha vinculado muchísimo a la angustia. Efectivamente, las personas con procesos de angustia o con depresión tendrían mayor actividad a nivel de la corteza cingulada anterior. Asimismo, la cingulada anterior se activa ante la presencia de conflictos o de cosas que no corresponden, de cosas que no cuadran con nuestros esquemas previos. También hay una activación intensa del cingulado anterior. Y se le denomina funcionalmente como un integrador de la experiencia con los aspectos emocionales. A diferencia de la corteza cingulada posterior, que no estaría participando del proceso directamente emocionales, sino más bien integrando la experiencia que tenemos almacenada con la experiencia que estamos viviendo en el momento. Tomamos toda esa información, la integramos y la mandamos hacia adelante al cingulado anterior y ahí involucramos los aspectos emocionales que nos van a servir de base para tomar un curso de acción. Tenemos también ahora sí debajo del hipotálamo la hipófisis, nuestra principal glándula, que para efectos de este resumen vamos a destacar su rol en el eje hipotalámico hipoficial renal vinculado al estrés, que ya se los voy a mostrar. Y por supuesto en morado aquí tenemos la amígdala, una estructura muy importante que participa de varios procesos emocionales, pero principalmente del temor, de la ansiedad, muy activa en sujetos depresivos, en sujetos con trastornos de ansiedad. Es nuestro botón de pánico, por así decirlo, ¿no? Se activa frente a la presencia de estímulos potencialmente aversivos, ¿ya? Que podrían poner en riesgo nuestra integridad. No solamente estímulos, también pensamientos. Si nosotros pensamos en una potencial amenaza, por ejemplo, si pensamos en deuda y que estas no se van a poder pagar, nuestra amígdala empieza a activarse y en el fondo estamos representando una amenaza. No está pasando todavía, nos vamos al futuro, pensamos en la amenaza y esta se activa, ¿no? Y lo único que provocamos es que el eje hipotalámico hipoficial renal se active y nos haga daño, porque el exceso de cortisol nos provoca bastantes problemas, como les voy a mostrar más adelante. Bien. Luego tenemos los hipocampos, que ustedes bien saben participan de la codificación de la memoria. Me están llamando por teléfono. Voy a responder por mensaje mientras les sigo explicando. Bien, entonces el hipocampo está fuertemente vinculado a la amígdala, ¿no? Y la amígdala, a propósito de esto, también participa de los aprendizajes asociativos desde el punto de vista emocional. O sea, una vivencia emocionalmente muy intensa, en el caso de una fobia, por ejemplo, tiene un papel muy importante la amígdala en la asociación de ese estímulo condicionado, se llama para hacer conductismo, ¿no? De ese estímulo condicionado que antes era neutro y que ha provocado entonces una asociación de temor intenso frente a un determinado estímulo que no debería provocar un temor intenso. Entonces la amígdala tiene un rol importante en el aprendizaje de las fobias. ¿Bien? Aquí en rojo aparece otro circuito muy importante, que es el circuito del recompensa, o la ruta del placer. Tenemos en ATV, que sería el área tegmental ventral del mesencéfalo, que desde ahí se produce dopamina, desde ahí y otras áreas también se produce dopamina, ¿no? Pero de esta ruta lo importante es que está involucrada en todas nuestras experiencias placenteras, ¿no? Y desde el área tegmental ventral se proyecta hasta el NAC o núcleo accumbens, que es nuestro centro del placer, ¿no? Y luego esto se proyecta hasta la corteza prefrontal y a la corteza prefrontal dorsolateral, donde somos conscientes de lo placentero que pueden ser las experiencias y los estímulos, ¿no? Nosotros comenzamos a liberar dopamina desde esta ruta y otros neurotransmisores anticipatoriamente a la gratificación. Es decir, cuando algo nos va a resultar gratificante, nosotros pensamos que va a ser gratificante, ya comenzamos a liberar dopamina y eso nos moviliza a la acción. Nuestro cerebro se dirige hacia esos estímulos potencialmente gratificantes. Y aquí podemos dedicarnos a hablar largo y tendido respecto de cosas que nos entusiasman y que nos movilizan. Las ventas, los panoramas,
ir a carretear, ir a hacer alguna actividad que sabemos que nos genera disfrute, la novedad de algo. ¿Sí? La dopamina y esta ruta del placer son bastante sensibles a los estímulos novedosos. Y de ahí podemos entender una gran cantidad de conductas que realizamos los seres humanos orientadas hacia la novedad. ¿Bien? ¿Cómo es posible que el iPhone 9 en su momento, o el iPhone 7, era tan maravilloso y perfecto, y tras un año ya no es tan maravilloso, y curiosamente aparece el iPhone del nuevo año, y ese el nuevo iPhone nos parece tremendamente novedoso y perfecto, y empezamos a verle efectos al otro, al anterior? Y ahí entonces la dopamina y el sistema de recompensa tienen bastante que decirnos al respecto, pero no es motivo de este repaso. Y por supuesto las cortezas prefrontales, ¿no? Que nos dan todos estos elementos supuestamente superiores y avanzados de la vida emocional. La corteza prefrontal nos permite entonces ser conscientes de toda esta fisiología, estos cambios que están ocurriendo, producto de un estímulo o de un pensamiento, y que entendemos como emociones y comenzamos ya a ser conscientes, qué rico, qué desagradable, qué molesto, qué... en fin, ¿no? Y eso nos permite luego, con las cortezas prefrontales laterales, tomar algún curso de acción, ser conscientes y tomar alguna decisión, orientar la conducta basado en este feedback emocional. Asimismo, otras estructuras vinculadas al lenguaje nos permiten verbalizar lo que está ocurriéndonos. Permiten denominar de alguna manera la experiencia emocional. Aquí está el famoso eje hipotalámico hipoficial adrenal que está vinculando entonces al hipotálamo, a la glándula pituitaria o hipófisis y a las cortezas suprarrenales que están ubicadas precisamente sobre los riñones y que ante la presencia de una amenaza, que puede ser una amenaza real, una amenaza externa, o bien un pensamiento que representa una amenaza. Si nos ponemos a pensar en todos nuestros problemas, lo más probable es que activemos este eje que opera básicamente para liberar la hormona del estrés, que es el cortisol, que está bien, necesitamos este eje porque nos permite sobrellevar situaciones estresantes. El cortisol va a ejercer un rol en la inhibición de los factores proinflamatorios, por ejemplo, pero está diseñado para momentos breves, ¿no? Para sobrellevar una amenaza en un tiempo breve. Pero nosotros los seres humanos, con nuestro pensamiento, nuestra pasada rollo y la vida estresante que llevamos, tendemos a hacer que este eje se mantenga activo por mucho tiempo. Bien. Y lo cierto es que la activación prolongada del eje hipotalámico hipoficial adrenal y la presencia excesiva de cortisol en el torrente sanguíneo va a ir provocando problemas, ¿no? Problemas de distintos tipos a nivel de los feedback, por ejemplo. Ya el cortisol como hormona para provocar el feedback de regulación no va a servir, va a haber una especie de adaptación al cortisol y por lo tanto la inflamación o la respuesta inflamatoria no va a poder regularse y esto va a provocar daño en nuestro tejido cerebral, daño en nuestro tejido cardíaco y así todas las consecuencias propias de los procesos proinflamatorios, desregulados, ¿no? Entonces, el concepto preciso es la extenuación adrenal. El exceso de cortisol en un momento provocó una adaptación al cortisol y entonces el cortisol ya no logra ejercer su rol regulador y por lo tanto somos víctimas de todas las consecuencias del estrés prolongado. Y esto va a ir provocándonos daño físico, literalmente daño físico en nuestras neuronas. El exceso de cortisol en niños, por ejemplo, se asocia a menor desarrollo neurológico. Bien, y hay una serie de experiencias que los padres pueden incurrir para provocar este exceso de cortisol. Por ejemplo, dejar a los niños llorando, someterlos a experiencias traumáticas, abandono, en fin, violencia. Todas esas son experiencias bastante traumáticas que exacerban los niveles de cortisol y provocan todos estos problemas. Y en la vida adulta, pues nosotros somos bastante especialistas para provocarnos estrés. Dormimos poco, postergamos ocio y tiempo libre por trabajo. No nos cuesta nada, la verdad es que estamos bastante entrenados para postergar nuestro autocuidado y someternos a elevados niveles de estrés y cortisol. Bien, lo cierto es que de todos los puntos de vista ya se sabe que es pésimo que el cortisol pierda su función reguladora, producto de su excesiva liberación. Esto es súper importante. Como ustedes pueden ver, ahí está la amígdala vinculada a varias estructuras cerebrales y hay dos rutas. Una que va directamente del estímulo a la
a las zonas de recepción sensorial y desde las zonas de recepción sensorial van al tálamo y del tálamo se distribuyen al córtex, en este caso a la corteza prefrontal, para ser conscientes de sus estímulos, pero hay una ruta alternativa y rápida que va directamente desde el tálamo sensorial hasta la amígdala y de la amígdala hacia toda la respuesta autónoma. Y esto nos permite, esta ruta corta hacia la tálamo amigdalina nos permite responder fisiológicamente frente a una amenaza antes de que seamos conscientes de esta amenaza. ¿Bien? Esto tiene todo un sentido adaptativo. Primero nos asustamos y después nos damos cuenta de que el estímulo no era tan aversivo. ¿Bien? Pero si ustedes se imaginan, si no tuviéramos esta ruta corta que está ahí detallada en el círculo rojo, tendríamos que recibir los estímulos, pensar los estímulos y luego activar nuestra amígdala para que se activara la respuesta inmune, y eso podría ser demasiado lento y poco adaptativo para dar respuesta. Hay veces que simplemente por susto activamos la amígdala y saltamos como nunca habíamos saltado y corremos como nunca habíamos corrido gracias a esta activación espontánea no consciente. Pero eso a la larga termina siendo adaptativo. No olvidar este gran descubrimiento de las neuronas espejo de Giacomo Morresolati, que anduvo por aquí en Antofagasta. A propósito, las neuronas espejo, efectivamente, esta es una de las revoluciones en neurociencia. Nuestro cerebro efectivamente imita o trata de representar lo que hace el cerebro del otro, ¿no? Y de esa manera podemos interpretar las intenciones del otro, la teoría de la mente, ¿no? Desde las neuronas espejo sostenemos la teoría de la mente. Y eso nos permite hacer atribuciones a la conducta de las otras personas, ¿ya? Las neuronas espejo intensifican su actividad cuando tienen el estímulo y un determinado contexto que les rodea. Bien, si vemos una taza a medio tomar de leche, pensamos que alguien tomó la taza, ¿no? Y estuvo alguien ahí comiendo. Pero si vemos además la taza rodeada de galletas, rodeada de pedacitos de pan y de otros elementos contextuales, nuestras neuronas espejo se activan aún más y entonces nuestra interpretación de lo que allí ocurrió tiende a ser mayor o más certera o enriquecida con más elementos, ¿no? Entonces, las neuronas espejo nos permiten eso, ¿no? Representar los estados mentales del otro, hacernos una hipótesis de las cosas que ocurren o que ocurrieron, interpretar la conducta humana. No siempre es certera, porque el cerebro toma los elementos presentes y toma también su experiencia propia y arma un puzzle. Tiene la necesidad de armar, de cerrar, ¿no? Ya nos metemos con Gestalt, ¿no? Tiene la necesidad de cerrar una experiencia y hacer una conclusión. Y a veces se apresura en ese proceso. La mayoría de las veces interpretamos la realidad con los pocos elementos que tenemos y hacemos un cierre. Respecto a las teorías de la emoción, hay varias emociones. Santo Tomás, tú puedes aquí, me interrumpen bastante, lo siento. Hay varias teorías de las emociones y respecto de cuáles son las emociones básicas, ¿no? Y tenemos una serie de autores que describen teorías emocionales o cuáles son estas emociones básicas. Tenemos a Solomon, que describe a 2, Panksepp, que describe 4, Tompkins, que describe 6, Ekman, que es uno de los más famosos, que describe 6 emociones básicas, ¿no? Y todos estos autores concuerdan en la función adaptativa de la emoción, en los patrones diferenciados de aspectos fisiológicos. ¿Sí? La fisiología de una emoción y otra tiende a ser distinta, y la universalidad de estas emociones básicas, ¿no? Es decir, que en todas las culturas estas emociones denominadas básicas se manifiestan de la misma forma. Son universales para todos los seres humanos y animales, son productos de la biología y la evolución, es posible identificar señales fisiológicas específicas y acontecimientos que anteceden su aparición. Y como ustedes recordaron en esta película, la teoría que más se ha posicionado es la de Ekman, ¿no? Que nos describe estas 6 emociones básicas: alegría, miedo, ira, asco, tristeza y sorpresa, ¿no? Que tendrían esta característica de universalidad y que tendrían aspectos fisiológicos diferenciados. Aquí aparece entonces una estructura muy importante que es el giro fusiforme, que está ubicado en la zona temporal inferior y que se activa ante la presencia de
este patrón característico de los rostros, ¿no? Dos puntitos y una línea abajo que nos hace pensar que hay un rostro allí, ¿no? Entonces, fundamental para el reconocimiento emocional es reconocer la presencia de un rostro, dado que si citamos a Baron Cohen, el rostro es muy importante en la interpretación del estado emocional. ¿Y qué parte del rostro? Pues los ojos. Los ojos, según Baron Cohen, es la parte de la cara que más información nos proporciona para interpretar los estados emocionales de las personas. De hecho, él tiene un test que se llama el test de las miradas de Baron Cohen. Vamos saltando a los aspectos más moleculares. Tenemos aquí entonces los neurotransmisores. Bien, y hay muchos, ¿no? Pero estos son los principales. Estos son los que más se mencionan, los que están vinculados a patología neuropsiquiátrica, además de otros. Por ejemplo, aquí está ausente el glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio más importante, más masivo. Y también no tenemos aquí el GABA, que es el principal inhibidor del sistema nervioso. Pero la serotonina, la noradrenalina y la dopamina están involucradas en bastantes procesos psicológicos, como ustedes pueden ver ahí en el esquema, ¿no? Y importante recordar algunas rutas y zonas de síntesis, ¿ya?, de estos neurotransmisores. Por ejemplo, los núcleos del RAFE, ubicados a lo largo del tronco encéfalo, son los responsables de la síntesis y su fabricación de la serotonina. Muy importante este neurotransmisor. Es un neurotransmisor inhibitorio, que en pacientes depresivos, por ejemplo, está bastante alicaído, y esto explicaría la sintomatología depresiva, ¿no? El pensar en exceso, la rumiación excesiva, la incapacidad de regular la preocupación, la incapacidad de mantener el sueño de manera sostenida, tiene que ver con deficiencias serotoninérgicas. De ahí se explica el tratamiento farmacológico. Si el tratamiento farmacológico es la inhibición de los recaptadores de serotonina. Los antidepresivos son en su mayoría los más comunes, hay otros, ya los voy a mostrar. La inhibición selectiva de la recaptación de serotonina va a provocar que la serotonina se acumule en el espacio intersináptico, y esto debería mejorar entonces la disponibilidad de serotonina para la transmisión, ¿no?, de este neurotransmisor, y así provocar el efecto inhibitorio y disminuir de esa forma la rumiación, disminuir la preocupación. Tenemos otros neurotransmisores importantes como la noradrenalina, que se sintetiza desde el locus coeruleus. Y esto es muy importante para la activación de la vigilia, para energizar la conducta, para estar atentos, alertas y motivados. Además de la dopamina, que como ya les expliqué, participa ahí del circuito de recompensa, y esta es la base también de la motivación. Bien. Bueno, nos vamos a meter con la depresión ahora y los trastornos psiquiátricos. Ya pasamos al bloque 2 y la verdad es que el cerebro se ve bastante afectado en un episodio depresivo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que a nivel prefrontal dorsolateral, la deficiencia, ¿no?, de estos neurotransmisores importantes, la dopamina, noradrenalina y serotonina, va a provocar fallas de la memoria, inatención, la disminución o la alteración de la actividad de estos neurotransmisores a nivel de la corteza prefrontal medial va a provocar desmotivación, apatía, mutismo. Lo mismo en el núcleo accumbens, va a provocar anedonia, displacer. En el cuerpo estriado que está involucrado, ¿cierto?, los aspectos psicomotrices y la regulación de los aspectos motores, ¿no? Vamos a tener mayor debilidad, menor fuerza. El cerebro también va a estar involucrado en estas alteraciones psicomotrices. La disminución, por ejemplo, de la noradrenalina en el tronco encefálico va a provocar fatiga, menor vigilia. Y para qué hablar de las alteraciones hipotalámicas, ¿no? En un proceso depresivo se desregula el sueño, se desregula el apetito, incluso los ciclos menstruales, ¿ya? Y nuestro regulador está fallando. Pero la amígdala, por ejemplo, va a estar más activa. Va a tener menos inhibición aparentemente de la serotonina, y el glutamato va a estar entonces activando constantemente la amígdala, y eso va a provocar que nuestros pensamientos, que ya están desinhibidos, producto de la disminución serotoninérgica, tengan este elemento
este tinte emocional propio de la amígdala hiperactiva que va a provocar que el sujeto piense y piense y piense en emociones más bien, o que piense en situaciones más bien tristes, angustiantes y preocupantes sobre el futuro. Bien. Asimismo, la corteza orbifrontal disfuncional, producto del episodio depresivo, va a tener menos capacidad de controlar y regular estas emociones. La serotonina disminuida también nos va a provocar mayor nivel de irritabilidad. Nos va a tener, por así decirlo, con nuestra mechita más corta y vamos a estar más reactivos. Por otro lado, tenemos el episodio maníaco, ¿no? Que es la exaltación eufórica del ánimo, la exaltación anormal. Y se supone estaría vinculado con una actividad excesiva de estos neurotransmisores, ¿ya? Aunque es difícil afirmarlo. Bien, la activación excesiva, por ejemplo, de la dopamina, va a provocar megalomanía, esta creencia, esta certeza apodíptica de que uno es la gran cosa y que puede hacer cosas increíbles, va a provocar que el sujeto sea demasiado optimista y que se arriesgue entonces a hacer cosas que podrían poner en peligro su vida. Va a hablar más rápido, va a pensar más rápido, ¿no? También su atención se va a ver afectada, ¿no? Porque un exceso de dopamina, por ejemplo, va a provocar una desregulación de la atención y por tanto todos los estímulos se pueden volver potencialmente relevantes, siendo incapaz de diferenciar cuál es más importante que el otro. Bien. Va a experimentar placer intenso, lo cual va a explicar su motivación excesiva, el pluriproyectismo propio de los maníacos, esta tendencia a pensar muchísimo en proyectos y querer concretarlos todos de forma breve. La disminución de la necesidad de dormir, o sea, el hipotálamo también se ve afectado, la desregulación del sueño. La persona entonces va a dormir muy poco, pero al día siguiente va a estar igualmente con mucha energía, ¿no? Va a haber un incremento de la conducta dirigida a un fin, pero también va a haber un mayor nivel de irritabilidad. Recordemos que una de las cosas que provoca rabia es la interrupción de la conducta motivada. Bien, entonces una persona con un episodio maníaco o hipomaníaco está muy motivada y cuando se le interrumpe en sus conductas o en sus deseos o en sus planes, podemos pasar al polo de la irritabilidad con relativa mayor facilidad que una persona que no está exaltada. Bien, aquí tenemos un cuadro resumen de cómo pueden presentarse los trastornos psiquiátricos más frecuentes, ¿no? La depresión puede concomitar con ansiedad y también con psicosis en los casos graves. Bien, también la depresión puede manifestarse con estos episodios de hipomanía o manía, siendo esto entonces no una depresión unipolar, sino una depresión bipolar. Una oscilación de estos dos estados de ánimo a lo largo de un año entre episodios depresivos, hipomaníacos o maníacos. Y ahí tenemos dos tipos de trastorno bipolar. El trastorno bipolar 1, que en palabras de Kraepelin sería el trastorno maníaco depresivo, que requiere hospitalización y que es mucho más grave que el trastorno bipolar 2, en donde no hay manía ni psicosis, sino que solamente depresión e hipomanía durante el año. Eso es muy importante. También podemos ver que la psicosis puede aparecer tanto en personas que tienen depresión como en trastorno bipolar. ¿Ya? En trastorno bipolar 1 puede haber psicosis, es decir, cuando estás eufórico, ¿verdad? Puede aparecer entonces una alteración del juicio-realidad. Bien, pero esta alteración del juicio-realidad es acorde al episodio de exaltación eufórica o el episodio depresivo. Luego, cuando se compensa el cuadro psicótico, la persona logra recuperar su juicio-realidad, logra recuperar su continuidad biográfica, sabe quién es, sabe cuáles son sus proyectos y si toma su farmacología, pues puede seguir trabajando y ser consciente de su patología. A diferencia del esquizofrénico, en cuya forma de presentación la psicosis va alterando el juicio de realidad y el sujeto es incapaz de recuperar su continuidad biográfica, saber quién es con exactitud, cuál es su historia, cuál es su propósito en la vida y lo vuelve entonces más dependiente. La psicosis va provocando una merma del juicio de realidad paulatinamente, en donde el sujeto no puede ya regular su vida por sí mismo, dado que nunca es capaz de diferenciar la realidad de la fantasía, no es capaz de darse cuenta o juzgar si estas alucinaciones o delirios son reales o no.
Bien, ¿cuál es la base de la psicosis a propósito? La base neurobiológica de la psicosis es una hiperactividad dopaminérgica de la ruta mesolímbica. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Por supuesto que últimamente han ido agregándose algunas cosas, ¿no? Pero esta teoría dopaminérgica de la psicosis se ha mantenido en el tiempo y sostiene, por ejemplo, el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico de la psicosis es la medicación antipsicótica. ¿Y esta qué hace? Inhibe, o más bien interrumpe, los canales receptores de dopamina, con lo cual se interrumpe la sinapsis dopaminérgica y esto disminuye entonces esta actividad y elimina los síntomas psicóticos productivos. Bien, tenemos la esquizofrenia, vamos para allá rápidamente. Estos son los criterios diagnósticos. El criterio A, ideas delirantes, alucinaciones, habla incoherente, conducta catatónica o desorganizada. Si ustedes se dan cuenta, se manifiesta entonces en el pensamiento, en alteraciones de estructura del pensar, se manifiesta en alteraciones de la percepción o en alteraciones de la estructura del pensamiento, ya lo dije. Perdón, ideas delirantes es alteración del contenido del pensar. Y la desorganización del habla o el habla incoherente sería una disgregación del pensar, es decir, una alteración de la estructura. Se manifiesta también en la psicomotricidad, con manifestaciones catatónicas o conducta desorganizada. También tenemos algo que se llama síntomas negativos, que a diferencia de los síntomas psicóticos productivos sería agotamiento, falta de motivación, retraimiento social, despreocupación por el sí mismo. Y todos estos síntomas denominados A afectarían los aspectos sociolaborales de manera significativa. Para que sea esquizofrenia tiene que ser mayor a 6 meses y el paciente no recupera el juicio de realidad. Bien. Si el paciente tiene un trastorno, si tiene síntomas del criterio A, pero tiene un episodio maníaco o un episodio depresivo, pues ya no sería esquizofrenia. Y muy importante, si no tiene la persistencia crónica y si recupera su juicio de realidad, ya no sería esquizofrenia. Sería, por ejemplo, un trastorno bipolar 1. Asimismo, si el paciente tiene antecedentes de consumo de sustancia con la presencia de alguno de los criterios A, pues sería un trastorno psicótico por consumo de sustancia. Y tienen algunos ejemplos de la vertiente fenomenológica respecto de cómo son los síntomas de un esquizofrénico, o más bien de un episodio psicótico. La esquizofrenia es una psicosis crónica. ¿Bien? Y tenemos varios tipos. La paranoide, donde predominan las ideas de contenido paranoide, persecutorio, alucinaciones principalmente auditivas o olfativas. Tenemos la esquizofrenia befrénica o desorganizada, que se caracteriza por un comportamiento bizarro, no necesariamente alucinaciones, parte mucho más temprano en promedio, parte en la adolescencia, es la más deteriorante de todas. Tenemos la esquizofrenia catatónica, cuyo predominio está situado en los síntomas psicomotrices, ¿no? En la flexibilidad cero, en la obediencia automática, en el permanecer rígido por largo periodo. Bien, y tenemos también la indiferenciada, que puede ser una mezcla de todas las que mencioné antes. Una mezcla de síntomas de todos los que antes mencioné se le llama esquizofrenia indiferenciada y es bastante prevalente. Y finalmente tenemos la simple y o residual. La esquizofrenia simple es una esquizofrenia en la que la persona permanece crónicamente en la fase de síntomas negativos. No hay síntomas psicóticos productivos, pero sí hay una estabilización del embotamiento, del retraimiento social. Bien, y en el caso de la residual es que esta fase de síntomas negativos permaneció por largo periodo crónico, pero hay un antecedente de al menos de un episodio de síntomas psicóticos productivos. ¿Bien? ¿Qué pasa si tenemos estos mismos síntomas, pero hay una remisión antes del 6º mes y esto ya no es crónico? Eso sería un trastorno esquizofreniforme y no sería una esquizofrenia. ¿Qué pasa si la duración es menor? Entre un día y menos de un mes y luego hay recuperación del juicio de realidad y la vida sigue normal, sería un trastorno psicótico breve. ¿Qué pasa si tenemos una esquizofrenia de características de psicosis crónica sin recuperación del juicio de realidad, sin restitución ad integrum y además tenemos episodios maníacos, mixtos o depresivos? Eso sería un trastorno esquizoafectivo.
¿Y qué pasa si tenemos un sujeto que se desenvuelve normalmente en su vida cotidiana, que no tiene alucinaciones, pero sí tiene un delirio instalado ahí de manera clara, una certeza apodíctica respecto de algún tema, que es resistente a la evidencia y cuya duración mínima es de un mes en adelante? Eso sería un trastorno de edad delirante que puede ser persistente. Bien, entonces se dan cuenta, las diferencias van en los tiempos y en la agregación de un síntoma u otro. Esto era para explicarles el tema de las vías involucradas. Ya les dije, la dopamina en exceso en la ruta mesolímbica va a provocar la psicosis, según lo que dice la teoría. Y por lo tanto el tratamiento farmacológico va a ser el bloqueo selectivo de los canales dopaminérgicos. ¿Y qué pasa con las adicciones? Bueno, las adicciones también involucran el sistema de recompensa. La verdad es que somos todos bastante adictos a algo. Hay varias conductas que sabemos que nos hacen mal, pero que las seguimos haciendo por el simple hecho de que son ricas y gratificantes. Bien. Pues bien, ahora me van a ver ustedes que me queda poca batería y estoy enchufando. Disculpen. Esto se tiene que grabar de un solo paraguaso, por lo tanto, todas estas cosas van a pasar. Listo. Ya me enchufé. Bien, les comentaba que somos bastante adictos porque hacemos cosas que sabemos que nos hacen mal y las seguimos haciendo porque no tenemos un efecto negativo inmediato tras la conducta y porque son muy gratificantes, ¿no? Y pasa lo mismo con las sustancias clásicamente adictivas, ¿no? Las que juzgamos socialmente. Y el psicólogo pues no debería juzgar este tipo de adicciones socialmente. Eso es muy importante. Y tenemos un elemento que es el craving, que es este deseo irrefrenable de consumir la sustancia, que viene en forma de mentalización, es por así decirlo, un pensamiento que te incita al consumo y que tu única posibilidad de combatirlo es tu capacidad de autorregulación que se sostiene en las cortezas prefrontales y prefrontales. Sin embargo, el consumo prolongado de una sustancia, a diferencia de lo que se ve aquí en el cuadro blanco de ese cerebro no adicto, donde se ve que hay una flecha gruesa ahí, desde el círculo azul hacia abajo, que son las zonas de regulación, que también están representadas en el cerebro del lado derecho. Fíjense que la flecha es más gruesa porque la conexión es más potente para regular la irrupción de las áreas emocionales. En el caso del cerebro adicto pasan dos cosas. Se fortalece la conexión de las áreas vinculadas al placer producto del consumo de la sustancia, es decir, la sustancia adictiva va a provocar una mayor aparición de receptores dopaminérgicos que van a fortalecer la conexión gratificante asociada al consumo del estímulo y al mismo tiempo va a provocarse un debilitamiento de las rutas que provienen top-down, desde arriba hacia abajo, desde las áreas de la corteza prefrontal, para poder controlar este impulso. Por lo tanto, es bien complejo el tema desde el punto de vista fisiológico, ¿no? El consumo prolongado de la sustancia va a ir provocando que se fortalezcan las áreas de gratificación y se debiliten las áreas de regulación. Por lo tanto, creo que lo puse aquí. La psicoterapia o la intervención con personas adictas hoy día ha incorporado, por ejemplo, la intervención neuropsicológica para mejorar la conectividad prefrontal a partir de estimulación cognitiva, paralelo al tratamiento cognitivo-conductual propio para la adicción. Aquí tenemos una representación gráfica de de la densidad de receptores dopaminérgicos en las zonas del placer producto del consumo de cocaína en este caso. Y hay una serie de cambios que van ocurriendo a nivel de distintas estructuras que no vamos a profundizar, lo que les comentaba recién, la intervención en personas adictas con entrenamiento cognitivo para mejorar las funciones ejecutivas y mejorar la conectividad prefrontal y a su vez la terapia cognitivo-conductual. Pasamos a la demencia. Bien, para entender la demencia o el trastorno neurocognitivo mayor, que hoy día se denomina de esa forma en el DSM-5, tenemos que revisar esto, los dominios cognitivos. Tenemos la memoria, el lenguaje, la velocidad de procesamiento, la función ejecutiva, la habilidad espacial, y estas sostienen entonces las actividades de la vida diaria, que pueden ser básicas, usar el baño, alimentarse, vestirse, o instrumentales, que son más complejas,
salir solo, realizar actividades domésticas, manejar fármacos, manejar dinero, muy importante eso, desde el punto de vista clínico. Pues bien, todas estas cosas se sostienen en el normal y buen funcionamiento del cerebro, en el buen estado del encéfalo. ¿Qué pasa si tenemos queja de memoria y corroboramos objetivamente, y esto es muy importante, porque lo que hacemos, los únicos profesionales que podemos hacer esto somos los psicólogos o los neuropsicólogos principalmente, que somos los que decimos si la memoria está normal o no está normal. O sea, vamos más allá de la mera impresión. Tenemos que corroborar objetivamente y clínicamente si los dominios cognitivos están normales o no, y si las actividades de la vida diaria, instrumentales sobre todo, están normales o no. Y eso lo hacemos nosotros, nadie más. Si corroboramos que tenemos dos dominios comprometidos, la memoria y la función ejecutiva están bajo el rendimiento normal y tienen semiología que da cuenta de alteración, pero tenemos conservada la capacidad de desenvolvernos solos, es decir, las actividades de la vida diaria instrumentales, tanto como manejar dinero, fármacos, salir solo, hacer actividades domésticas, se conservan, estamos en presencia de un trastorno neurocognitivo menor o lo que Petersen denomina un deterioro cognitivo leve. Pero, ¿qué pasa si tenemos alteraciones objetivas de los dominios cognitivos y además tenemos alteración objetiva de la actividad de la vida diaria instrumental? Es decir, el sujeto ya no maneja dinero, no es capaz de salir solo porque se pierde y se le olvidan sus medicamentos o se los toma 2 veces, ya estamos en lo que el DSM-5 denomina trastorno neurocognitivo mayor y en lo que Reisberg denominaba deterioro cognitivo moderado, el cual es equivalente a una demencia inicial, ¿ok? En palabras de la Alzheimer Disease International, que se resiste a utilizar el trastorno neurocognitivo mayor en reemplazo de la demencia. ¿Ya? Lo cierto es que el trastorno neurocognitivo mayor es el equivalente a demencia hoy y tiene estos dos elementos, deterioro cognitivo y deterioro funcional de la actividad de la vida diaria instrumental. Pero hay que ver si hay enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Porque la demencia es progresiva e irreversible y entonces ahí hay algunas demencias que se denominan irreversibles, es verdad, perdón, que se denominan reversibles, es cierto, ¿ya? Pero la mayoría de las demencias que están aquí graficadas son de características progresivas e irreversibles. Por lo tanto, el siguiente paso, con la evaluación neuropsicológica no podemos confirmar demencia, Alzheimer, por ejemplo. Porque nosotros podemos confirmar si hay presencia de trastorno neurocognitivo menor o de deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo mayor o moderado. Nada más. Nos faltan datos para colocar el apellido a esto. Mira, aquí tenemos un escáner normal y aquí tenemos uno con atrofia, en enfermedad de Alzheimer avanzada. Si tenemos esto, el médico lo que va a hacer es tomar nuestra evaluación neuropsicológica, tomar esta placa de imágenes y decir, esto es un Alzheimer, esto es una enfermedad de Alzheimer. Posible, porque hasta ahí puede llegar, no lo puede confirmar, puede decir que es posible. Porque hay atrofia importante de las zonas temporales mediales, que hay una dilatación ventricular ex vacuo y hay pérdida de sustancia gris y blanca. Entonces ahí dice, aquí hay una enfermedad neurodegenerativa. Por lo tanto, se confirma el diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor en enfermedad de Alzheimer. Ahí sí, ¿no? Ahí recién, ¿no? Y aquí tenemos otro tipo de daño. Tenemos estas manchas blancas alrededor de los ventrículos que no son otra cosa que infartos cerebrales. Entonces ya no es Alzheimer, es enfermedad cerebrovascular. Y tenemos también que aquí hay varios deterioros cognitivos y funcional e instrumental. Entonces tenemos un trastorno neurocognitivo mayor en enfermedad cerebrovascular o de etiología vascular. ¿Bien? Entonces tenemos demencia vascular o demencia en enfermedad de Alzheimer o demencia en enfermedad de Parkinson. ¿Bien? Senil, no. Ya no se utiliza la palabra senil. Por favor, usted no lo diga. No, desde el año 89 que no se utiliza la palabra senil por toda la connotación social que eso tiene. ¿Vale? Entonces, para diagnosticar demencia necesitamos, primero, no podemos hacerlo nosotros. Un médico es el que diagnostica la demencia. Pero nosotros aportamos muchísimo en la confirmación por medio de la evaluación neuropsicológica. Se necesita deterioro cognitivo objetivado por nosotros,
deterioro funcional objetivado por nosotros, que esto sea progresivo e irreversible y que el resto de exámenes muestran enfermedad neurodegenerativa. Y el médico entonces es el que pone el diagnóstico final. Aquí tenemos los tipos de demencia, podemos agruparlos en corticales y subcorticales. Les pido que ustedes lo lean porque ya me estoy tardando mucho. No confundir la demencia con delirium, que es una alteración de la conciencia, en donde el paciente puede presentar problemas cognitivos, desorientación, hablar incoherencias, no reconocer a su familia, pero en un periodo breve de tiempo, de instalación abrupta. Muy común en personas mayores que están hospitalizadas o en personas que tienen que tienen algún tipo de infección urinaria que termina por afectar el metabolismo cerebral y generar confusión. El delirium tiene remisión y duración breve y de instalación súbita, a diferencia de las demencias que se instalan de forma lenta, insidiosa y progresiva y no son reversibles en su mayoría. El DCL se agrupa en distintos tipos. Tenemos el DCL amnésico, donde la memoria está afectada objetivamente, o el DCL no amnésico, en donde la memoria no es el dominio afectado, pero sí otro dominio cognitivo. Aquí lo podemos ver más claro. Esta es la última publicación de Peterson, precisamente. Entonces tenemos que preguntarnos todo lo que está ahí, si hay o no deterioro funcional, si el deterioro cognitivo es normal para la edad, y ahí la palabra normal es súper conflictiva porque somos nosotros los psicólogos los que a partir de nuestra evaluación neuropsicológica determinamos si es o no normal el deterioro cognitivo que el paciente tiene para la edad o no. Y eso lo hacemos solamente nosotros, eso es muy importante. Si corroboramos que este deterioro cognitivo no es normal para la edad, vamos a ver si el dominio afectado es la memoria o no. Si es la memoria, tenemos que el deterioro cognitivo leve es amnésico. Y puede ser amnésico dominio único o amnésico multidominio. Y por otro lado, si la memoria no está afectada y es otro dominio, por ejemplo el lenguaje o la función ejecutiva, tenemos que es un deterioro cognitivo leve no amnésico, que puede ser multidominio o dominio único. El concepto de deterioro cognitivo leve o MCI es equivalente al propuesto por el DSM-5, que es el trastorno neurocognitivo menor que ya les expliqué. Esto no sé por qué está aquí, se coló esta diapo. Farmacocinética, y con esto vamos al final. Vamos con los fármacos, ¿no? Algunos conceptos básicos de la farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Y el primer paso es la absorción, es decir, cómo entra el fármaco. Y se define como el movimiento del fármaco desde el sitio de la administración, ya sea boca, ano, intravenoso, hasta la circulación sanguínea. Eso es la absorción. Luego, cómo éste se distribuye por el cuerpo, hacia dónde se dirige, por dónde se va, quién lo arrastra o qué elemento lo distribuye hacia su respectivo destino. Luego tenemos el metabolismo, es decir, cómo se transforma esta pastilla en el agente químico que va a provocar el cambio sintomático. Y eso es metabolismo. Generalmente los medicamentos se metabolizan de forma hepática en el hígado. Y luego cómo el medicamento se elimina. ¿Bien? Algunos psicofármacos. Tenemos los antidepresivos. Los más comunes, los ISRS o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Qué es lo que buscan? Aumentar los niveles de serotonina disponibles en el espacio intersináptico, en el entendido que la disminución excesiva de la serotonina nos va a provocar la rumiación excesiva, la hiperactividad de la amígdala y los síntomas depresivos que ya conocemos. También tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina que buscan aumentar los niveles de este neurotransmisor en síntomas como la fatiga excesiva, la falta de atención, la falta de energía, etc. Y finalmente los inhibidores selectivos de la recaptación de dopamina que buscan aumentar los niveles de dopamina en caso de anedonia, falta de motivación, alteraciones de la atención. Tenemos también los antidepresivos tricíclicos que van a provocar una inhibición selectiva de la recaptación de los tres neurotransmisores que acabo de mencionar: serotonina, noradrenalina y dopamina. Y tenemos finalmente los IMAO, que van a inhibir a la monoaminoxidasa, que es la enzima que degrada la serotonina. Nosotros queremos tener más serotonina, por lo tanto tenemos que eliminar la MAO para que pueda quedar serotonina disponible. Y ahí en gráfico pueden ver ustedes el mecanismo de acción. Por otro lado tenemos los antipsicóticos.
bien, que son los medicamentos que se utilizan en episodios psicóticos, ya sea en pacientes esquizofrénicos, en pacientes depresivos psicóticos o en pacientes bipolares 1 con episodios psicóticos, ¿no? Y tenemos dos tipos, los típicos, que son los más antiguos, que son más potentes, pero tienen un elevado índice de síntomas secundarios indeseables. El más clásico es la rigidez muscular, los síntomas extrapiramidales, perdón, los parkinsonismos, ¿ya? Etcétera. Entonces luego salieron los antipsicóticos atípicos que son más selectivos, es decir, afectan la ruta dopaminérgica involucrada en la psicosis principalmente y no al resto de rutas dopaminérgicas involucradas, por ejemplo, en el control motor. Como el mecanismo de acción es bloquear los canales de dopamina, como se muestra ahí en el gráfico, claramente, para disminuir los síntomas psicóticos, si yo bloqueo la ruta dopaminérgica de las otras rutas, voy a provocar otros síntomas. Si yo bloqueo la ruta nigroestriada, que está participando en el control del movimiento, voy a impedir el control del movimiento y el síntoma va a ser el parkinsonismo. El paciente va a comenzar a temblar, ¿no? Puedo provocar distonías también, puedo provocar que el paciente quede rígido y con mucho dolor. Bien, entonces los medicamentos antipsicóticos atípicos o de última generación tienen esa cualidad que son más selectivos en su acción. Pero el principio básico basado en la teoría de la psicosis, que es que el aumento de la dopamina genera la psicosis, el mecanismo antipsicótico es disminuir la sinapsis dopaminérgica bloqueando los canales receptores de dopamina, como se muestra en el gráfico. Tenemos por otro lado los estabilizadores que se utilizan en personas con trastornos bipolares, por ejemplo. El tratamiento farmacológico más utilizado. Las sales de litio o los antiepilépticos, carbamazepina, por ejemplo, que tienen un efecto estabilizador del ánimo. Honestamente, yo no conozco el mecanismo de acción, ¿ya? Hasta lo que yo alcancé a leer hace mucho era que no estaba claro el mecanismo de acción de los estabilizadores. Si alguien lo conoce, por favor, compártalo vía correo. Bien, pero lo cierto es que sintomáticamente provoca que el sujeto se estabilice. Bien, entonces se utiliza en pacientes con trastorno limítrofe, se utiliza en pacientes depresivos, pero que tienen características hipertímicas, es decir, que si yo tengo un paciente depresivo con características hipertímicas y le doy un antidepresivo, puedo provocar una conversión a episodio maníaco y eso es muy terrible. Por lo tanto, se opta en esos casos por estabilizadores como el litio. Y en los casos bipolares 1 y 2 se utiliza litio para estabilizar o antiepilépticos. Bien, y finalmente los ansiolíticos o benzodiazepinas, ¿qué es lo que hacen? Son agonistas del GABA. Los antipsicóticos son antagonistas de la dopamina, es decir, bloquean la sinapsis dopaminérgica. Y aquí tenemos el caso contrario. Las benzodiazepinas son agonistas, es decir, favorecen la acción de un determinado neurotransmisor. Y aquí tenemos que el clonazepam, el diazepam, el clonazepam y todos los terminados en PAM, la mayoría, lo que hacen es tener un efecto agonista del GABA, que es nuestro principal neurotransmisor inhibitorio, es decir, aumentan la acción del GABA, es decir, disminuyen, bloquean la actividad sináptica, provocando el sueño, la relajación, la sedación, que en exceso puede ser potencialmente peligroso para la salud. No mezclar entonces alcohol con benzodiazepinas, dado que el alcohol tiene igualmente un efecto agonista del GABA. Por lo tanto, es una mala mezcla benzodiazepinas con alcohol. Bien, ¿qué otra cosa importante? Algunos efectos secundarios. Por ejemplo, las benzodiazepinas en personas mayores están contraindicadas porque provocan serios problemas de memoria que son persistentes a pesar de la remisión del fármaco. Están asociados a mayor prevalencia de demencia a futuro. Por lo tanto, las benzodiazepinas, mucho ojo porque se dan muchísimo en personas mayores y provocan bastante daño. Bueno, hasta aquí llego. Yo creo que logré abarcar todos los aspectos importantes para este repaso, que recuerden tiene un fin muy mezquino, que es prepararlos para la examinación nada más. Espero que les haya servido.